Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que ha generado un revuelo tremendo en el mundo del espectáculo. Vamos a sumergirnos en una decisión que, como el título bien lo indica, lo cambia todo. Y cuando digo todo me refiero a un antes y un después para dos de las personalidades más queridas y admiradas de Turquía. Y sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Si aún no son parte de esta comunidad, ¿qué esperan? Denle ese botoncito rojo de suscribirse justo aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, prepárense porque vamos a desentrañar esta historia. Seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores. Demet Özdemir con esa sonrisa que ilumina la pantalla y esa versatilidad que la ha llevado a protagonizar éxitos como Erkenci y Doğduğun Kaderindir. Y por otro lado Can Yaman, el galán que conquistó corazones a nivel internacional con su carisma y su presencia imponente, también un pilar fundamental en Erkenci y posteriormente en series que lo llevaron a explorar nuevos mercados. Juntos en Erkenci formaron una pareja televisiva tan magnética, tan llena de química, que las redes sociales explotaron y los fans de todo el mundo los adoptaron como una de sus parejas favoritas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero aquí viene lo interesante, mis amigos. A menudo en el mundo de la fama, las relaciones personales y profesionales se entrelazan de maneras muy complejas. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Se ha rumoreado, se ha especulado y finalmente parece que hay movimientos concretos que sugieren un giro radical en la dinámica entre Demet y Can, y específicamente en sus carreras. La decisión a la que nos referimos no es trivial. No se trata de un simple cambio de agente o de una nueva serie. Estamos hablando de algo que podría redefinir sus caminos profesionales de una manera muy significativa. Vamos a ponernos un poco más en contexto. Después del rotundo éxito de Erkenci, ambos actores emprendieron caminos por separado, cada uno construyendo su propio legado. Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía, demostrando su madurez actoral y su capacidad para conectar con el público en roles más complejos. Can, por su parte, ha estado explorando oportunidades en el extranjero, participando en producciones internacionales y consolidando su imagen como una figura global. Pero ¿qué sucede cuando las trayectorias que se separaron vuelven a cruzarse de una manera inesperada, o cuando una decisión tomada por uno impacta directamente al otro? La decisión clave a la que nos referimos tiene que ver, en gran medida, con los proyectos que están por venir y las oportunidades que se presentan. Se ha hablado mucho de un posible regreso de Can Yaman a las producciones turcas después de un tiempo enfocado en el mercado italiano y español. Esta noticia por sí sola ya generaría mucho interés. Pero, ¿qué pasa si ese regreso viene de la mano de una propuesta muy particular, una que podría cruzar su camino nuevamente con el de Demet Özdemir? Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Imaginemos por un momento. Imaginen que una de las grandes plataformas de streaming, o una productora importante, decide apostar fuerte por una nueva serie turca, y para ello, piensa en un dúo que ya probó ser una fórmula de éxito arrollador. Sí, estoy hablando de la posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman vuelvan a compartir pantalla. Esto para muchos fans sería un sueño hecho realidad. Podríamos estar ante un reencuentro que rompa récords, que reviva la magia de Erkenci, pero con una nueva historia, con personajes quizás más maduros, con tramas más ambiciosas. Pero las decisiones en el mundo del espectáculo rara vez son sencillas. Y aquí es donde entra la parte que lo cambia todo. Si esta propuesta de volver a trabajar juntos se materializa, ¿qué implicaciones tendría para sus carreras individuales? Para Can significaría un regreso a sus raíces televisivas, un afianzamiento en su mercado natal después de explorar otros horizontes. Podría ser una jugada maestra para reconectar con su audiencia turca y demostrar que su alcance va más allá de las producciones extranjeras. Ahora pensemos en Demet. Ella ha estado construyendo cuidadosamente su carrera en Turquía, asumiendo roles desafiantes y demostrando su crecimiento como actriz. Si acepta volver a trabajar con Can, ¿cómo se vería esta decisión en el contexto de su evolución artística? ¿Sería un paso atrás, una vuelta a algo que ya hizo, o sería una oportunidad para elevar la apuesta, para crear algo nuevo y diferente junto a un compañero con quien ya tiene una conexión establecida? La química entre ellos es innegable, y eso es un ingrediente.
Poderoso para cualquier producción. Pero lo que realmente lo cambia todo podría ser la naturaleza de esta hipotética colaboración. No sería simplemente una repetición de Erkencicus. Estaríamos hablando de una nueva historia, nuevos personajes y un contexto completamente distinto. Quizás sea una serie con un enfoque más dramático, o una comedia romántica con un giro inesperado. La clave estaría en cómo se gestiona esta unión. ¿Sería una decisión de ambos actores, o vendría impulsada por las productoras y plataformas? Consideremos también la presión que vendría con un proyecto así. Las expectativas de los fans serían altísimas. Cada escena, cada diálogo, cada mirada entre Demet y Can sería analizada al milímetro. Y eso, mis amigos, es un arma de doble filo. Por un lado puede ser un motor increíble para el éxito, pero por otro, puede generar una presión tan grande que termine afectando la espontaneidad y la calidad del trabajo. Además, la decisión de unirse en un nuevo proyecto podría influir en las futuras oportunidades individuales de cada uno. Si la serie es un éxito rotundo, ambos actores verían sus carreras impulsadas a niveles estratosféricos. Pero si por el contrario no cumple con las expectativas, podría generar interrogantes sobre su potencial para atraer audiencias en futuras colaboraciones. Y aquí es donde quiero abrir un poco el debate con ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posibilidad? ¿Creen que Demet y Can deberían unirse de nuevo en una nueva producción? ¿Sería un acierto estratégico para sus carreras, o creen que sería más beneficioso para ellos seguir caminos separados explorando nuevos géneros y desafíos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, porque estoy segura de que tienen puntos de vista muy interesantes. Otro aspecto crucial a considerar es la evolución de la propia industria. Las plataformas de streaming están revolucionando la forma en que consumimos contenido, y las producciones turcas han ganado un espacio privilegiado en este escenario global. Un proyecto ambicioso que reúna a Demet Özdemir y Can Yaman podría ser precisamente lo que se necesita para consolidar aún más la presencia de Turquía en el mercado internacional. Pensemos en la estrategia detrás de una decisión así. Para las productoras es una apuesta segura, un gancho comercial potentísimo. Los fans de Erkencicus estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo, y se sumaría una nueva audiencia interesada en ver qué son capaces de hacer con material fresco. Para los actores podría ser una oportunidad de oro para capitalizar su fama conjunta, pero también un riesgo si el proyecto no está a la altura. La decisión, entonces, va más allá de un simple sí o no a una oferta de trabajo. Implica una planificación estratégica, una visión a largo plazo para sus carreras, y la evaluación cuidadosa de las oportunidades y los riesgos. ¿Han cambiado sus prioridades desde la última vez que trabajaron juntos? ¿Qué tipo de historias les interesan ahora? ¿Cómo ven su futuro en una industria cada vez más competitiva? Y aquí es donde entra la parte más intrigante del asunto. Los detalles específicos de estas posibles negociaciones o conversaciones son, como siempre en este mundo, difíciles de confirmar al 100%. Pero los rumores son persistentes y cuando hay tanto humo, a menudo es porque hay fuego. Se habla de que ambas partes estarían considerando seriamente la posibilidad, evaluando guiones, discutiendo condiciones. Esta decisión podría ser el catalizador de algo mucho mayor. Podría ser la chispa que encienda una nueva era para la televisión turca, una que demuestre que las parejas que han cautivado al público pueden seguir innovando y sorprendiendo. O podría ser un intento de revivir glorias pasadas que, sin la misma magia o contexto, no logre el impacto deseado. Lo que sí es innegable es el poder que tienen Demet Özdemir y Can Yaman como figuras públicas y como talentos. Su capacidad para atraer audiencias, para generar conversación, es algo que no se puede subestimar. Si esta decisión de unirse de nuevo se materializa, prepárense, porque el mundo del espectáculo va a temblar. Así que, en resumen, la decisión en cuestión no es solo sobre si Demet Özdemir y Can Yaman volverán a trabajar juntos, sino sobre cómo esa potencial colaboración impactará sus carreras individuales, la industria televisiva turca y, por supuesto, la forma en que los fans los perciben. Es una decisión que podría catapultarlos a nuevas alturas o, por el contrario, abrir un debate sobre el timing y la estrategia. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la intrigante posibilidad de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo esta decisión podría ser un punto de inflexión en sus carreras. Recuerden que en este canal siempre traemos la información más fresca y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento.
Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y si les gustó este vídeo, no olviden regalarme un súper me gusta, que eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a los que les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.